Sergio Antonio Vallejo Aguilar, maestro en Ingeniería, en su estancia del entonces Instituto Nacional de Ecología de la Semarnat, actualmente Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, generó los documentos base para el desarrollo de los anteproyectos técnicos de normas para hidrocarburos y minería, y participó como coautor en 2 publicaciones oficiales. Durante esa etapa ejerció los puestos siguientes: subdirector de inventarios de sitios contaminados, secretario técnico para la elaboración de proyectos técnicos de normas en materia de minería e hidrocarburos, contraparte técnica en la Semarnat ante la Agencia de Cooperación Técnica Alemana GTZ-GIS actualmente, para la ejecución del proyecto binacional Desarrollo Institucional de la Gestión de Sitios Contaminados. En el área de docencia impartió clases en la licenciatura de Ingeniería Ambiental y posgrado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Actualmente se desempeña desde 2005 a la fecha como directivo de gestión y normatividad de la empresa prestadora de servicios ambientales Ceiza SADCB, ubicada en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Muchísimas gracias, pues ya me estaba yo adelantando. Les comentaba que este es un campo en producción que fue impactado y que está dando actualmente los resultados esperados. De nueva cuenta, la vida. A nosotros que estamos en esto nos interesa mucho más que otra condición de vida, pues en el suelo, por supuesto, es de que de nueva cuenta obtenga su fertilidad y así como la capacidad de biodegradación de los microorganismos que viven en esta matriz suelo. La contaminación generada por derrames y demás ha sido lo más duro que nos ha tocado enfrentar. ¿Por qué? Porque se ve ya seriamente como lo que es una amenaza y una amenaza para la supervivencia. Déjame platicarte a manera de, vamos a ponerlo así, de orden. Déjame platicarte 6 puntos. En principio, la semblanza histórica, que es un residuo. Restauración versus remediación. Cómo se elabora un programa de remediación. Evaluaciones de riesgo ambientales y las acciones de respuesta que se tienen que dar. Son de manera muy breve, muy concisa, pero si en alguna de ellas estás en tu derecho de intervenir en el momento que tú desees. Me gusta la palabra más intervenir que interrumpir. He escuchado otros ponentes que dicen esa parte, pero tú puedes intervenir en el momento que quieras, licenciado en mitología. Déjame platicarte cómo empezó todo el ajo. Mira, esto tú no habías tenido pues todavía ni el proyecto de existir aquí en este planeta. Cuando llegó en el 88, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente y genera con ella misma el reglamento en materia de residuos peligrosos. Esta ley, la LEGEPA, es una ley general que se ocupa a nivel nacional, pero desafortunadamente siempre fue de una forma coercitiva. No tenía otra opción. A pesar de que en el 88 se había creado esta ley y reglamentos en materia, fue en el 92 cuando sucede una explosión en Guadalajara, en el sector Reforma, el 22 de abril de 1992. Se da este caso y debido a esa circunstancia es cuando se crea la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y posteriormente el Instituto Nacional de Ecología. Pero fue debido a los guamazos que ya habían recibido pausadamente cada uno de nosotros los mexicanos habíamos tenido cuando se crean esas instancias de gobierno. Antes, en el 91, el 3 de mayo del 91, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, o la explosión de Anaversa. Anaversa es Agroquímicos Nacionales de Veracruz. Fue peor el evento de Anaversa que el de mismo Guadalajara. Pasaron los años y fue cuando en ese lapso de tiempo
fue cuando se empezaron a dar cuenta que debido a estas circunstancias, explosiones, derrames y fugas de agroquímicos y de hidrocarburos, se empezaron a dar cuenta de lo que te mostré hace un momento, la pérdida de la fertilidad de los suelos. Entonces, personas como tú, jóvenes e inquietas, decidieron generar un seminario internacional sobre sitios contaminados que fue hecho en el Centro Nacional de Investigación y Capacitación, el CENICA, que corresponde al Instituto Nacional de Ecología. Ahí se logró hacer este seminario internacional por la ayuda y el apoyo de JICA. JICA, que significa, es la Agencia de Cooperación Ambiental Japonesa. Te estoy citando estos nombres para que el día de mañana tú puedas ir a conseguir becas y entender bien lo que es un tratamiento internacional. Ya ha llegado el año de 1998, el Programa Universitario para el Medio Ambiente, perteneciente a la UNAM, generó otra reunión, pero esta reunión fue detalladamente hecha para la conservación y la restauración de suelos. Ahí vino un choque porque nosotros hicimos un seminario internacional sobre sitios contaminados y el Programa Universitario de Medio Ambiente, el PUMA, UNAM, hicieron el conservación y restauración de suelos con enfoque de bosques. A pesar de todo, esa reunión sobre conservación ayudó muchísimo a entender más el suelo. En el año 2000, la recién creada en el 92, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente emite sus criterios interinos. Déjame platicarte un poquito, no sé si hayas visto la película de hace muchos años que se llamaba Y tu mamá también, en donde eran básicamente dos hermanos que nacieron el mismo año, el Instituto Nacional de Ecología y la Profepa, se peleaban porque el instituto era una dependencia normativa y la Profepa es una dependencia de inspección y vigilancia. Entonces, no se podía entender que ellos fueran juez y parte al emitir esos criterios interinos. Pero llegó el momento en que sí dijeron, ¿saben qué? Es que yo sí tengo el problema muy fuerte, porque presentaron en el 2002, presentaron su informe generado 5 años antes, en donde al auditorio ahí presente mostraron todas las atenciones a emergencias que habían hecho a lo largo de ese informe. Desafortunadamente, hay que reconocerlo, quienes estaban del campo y enfrente de los... Este mismo año, el mismo Universitario de Medio Ambiente entendió el concepto de que estábamos hablando. No necesitábamos... sí, es, por supuesto, es loable y es totalmente digno de respeto entender bosques y demás. Pero nosotros estábamos combatiendo lo que era la contaminación de suelos y generaron un documento, un libro muy extenso llamado Gestión de Residuos Peligrosos. Es una compilación de varios autores de esos momentos en donde daban a entender una cantidad de sabiduría extensa y fue cuando me empecé a respetar muchísimo al investigador mexicano. ¡Qué barbaridad! Nunca había yo visto tanta documentación generada por la investigación nacional. Ese mismo año, tu servidor, en el 2002, funcionó como contraparte del proyecto de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana, la GTZ, y yo representaba la Semarnat. Se generó el proyecto de remediación de sitios contaminados orientados a prevenir riesgos. Con ese sentido, fue que se lanza la norma emergente 138. Si te das cuenta, todavía aparecía las siglas ECOL. Fue hasta el 2013 cuando se cambió todas esas siglas por la dependencia que generara la norma. Por ejemplo, en el caso actual es la norma 138-Semarnat/Secretaría de Salud 2012. Pero en ese entonces eran ECOL o eran RECNAT.
RECNAT, recursos naturales. En ese entonces yo les preguntaba a los tomadores de decisión de aquella época que qué significaba, cuál era la diferencia entre ECOL y RECNAT. No sabían explicarme realmente. Por eso es que de ahí, el 23 de abril de 2013, es cuando se da el cambio a las nomenclaturas que te estoy comentando. El 2002 fue un año intenso. Fue un año donde se pusieron a trabajar muchísimas personas, especialmente jóvenes, y no tenías idea de cómo requeríamos y necesitábamos de jóvenes biotecnólogos. Es por eso que me da muchísimo gusto asistir siempre a las convocatorias que me hace la doctora. Pero bueno, llegando al 2003, ¿qué crees? Nos empezamos a dar cuenta que estábamos hablando en japonés y con combinación de coreano y chino. Y fue cuando una persona muy inteligente dijo, ¿saben qué? Vamos a tener que hacer un manual para que entiendan la legislatura, la 58 legislatura de la Cámara de Diputados, la contaminación por residuos, la prevención y la remediación. Gracias a ese paso es que se generó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. No se llama la gente, licenciada en biotecnología Grecia Cid. ¿Me puede usted repetir el nombre de la ley? ¿Está conmigo? Sí, es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Ok, ¿qué le da a entender esas palabritas? Pues que nos va a hablar sobre cómo se deben de manejar los residuos, ya sea que los clasifiquemos y el tipo de tratamiento que se debe de llevar a cabo. Bueno, muy bien. Lo dijo usted correctamente. Lo que me da mucho gusto es que se queden con este mensaje, que es una ley general para la prevención y gestión integral de los residuos. Dice residuos en plural, porque habla de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial. Las tres categorías que nosotros debemos entender que nuestro país gestiona. Su última reforma fue en el 2021, consecuencia de la presencia de la ASEA. Pero esta ley salió en el 2003. ¿Cuál es su objeto de la ley? Por favor, ¿me ayuda, ingeniero licenciada Adriana Romero, a leer el texto? Sí, es garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. Oiga, de este texto que acaba de leer, ¿qué es lo que más le llama la atención? Lo que menciona de propiciar el desarrollo sustentable, porque esto involucra que tiene que haber una serie de medidas previas a pensar en la forma en que puede llegar la contaminación al medio ambiente. ¿No le llamó la atención que usted tiene garantizado el derecho a un medio ambiente adecuado? Sí. ¿Está en la ley? Sí. Le agradezco mucho. De cualquier manera, lo que está diciendo usted es también totalmente loable. Porque esto de proponer la ley, a través de la prevención, de la generación y la valorización. Oiga, ingeniero Fernando Alcántar, perdón, es que acuérdese que yo trabajo con ingenieros y de repente se me queda mucho más la personalidad de ingeniero. Licenciado en Mitología Fernando Alcántar, ¿nos puede usted explicar qué es valorización? ¿Qué es lo que entiende usted por valorización de residuos? Como tal sería darle un valor de riesgo a los residuos y qué consecuencias pueden tener estos en el ambiente. A ver, otra vez, licenciado. Valorización de los residuos. Según yo,
Es Sí. como tal, darle un valor a los residuos que puedan tener un efecto negativo en el ambiente. Nada mal, nada mal. Todo lo contrario, está súper bien. Es exactamente lo mismo que estamos comentando. Al propiciar el desarrollo sustentable, dijo la licenciada Adriana, dice, me gusta esa palabra, me gusta ese tema, porque vamos a ver cómo le vamos a hacer. Y usted llega y dice, vamos a valorizar los residuos y principalmente pues los peligrosos. Oiga, ya no tiremos tanto, ya no desechemos tanto, vamos a darle un segundo valor, ¿sale? De ahí vienen las famosísimas palabras, ¿cómo llaman esto? Reutilizar y reciclar. Eh, Hay cosas ahí medio raras, pero en sí lo que el objeto de la ley es valorización, darle un segundo valor. Le agradezco mucho. ¿Alguien más vino? Estoy viendo que alguien más vino. Está Fernando, Adriana, Grecia. Sí, yo, doctor, no sé si me escucha. Sí, deme su nombre, por favor. Rodrigo Reyes Hernández. Gracias. De ahí caminamos y la misma ley nos dice que se van a tener que determinar los criterios que deberán ser considerados para la generación y para la gestión integral. Obviamente para prevenir y controlar la contaminación. Y por supuesto, la protección de la salud humana. También determina que al prevenir la contaminación de sitios por el manejo de materiales y residuos, hay que definir los criterios. Entonces, estas dos fracciones, uno es determinar criterios y el otro es definir criterios. ¿Eso qué quiere decir? Que se tienen que elaborar normas. Hace tiempo, antes de la pandemia, su servidor asistió a un congreso en donde uno de los ponentes se burlaba de las normas. Me dio mucho coraje, porque elaborar una norma, ya sea mexicana, una NMX o una NOM, norma oficial mexicana, no es hacer enchiladas, y que conste que a mí me gustan mucho las enchiladas. Pero les platicaré un poquito más a lo largo de la plática cómo es que burlarse de un trabajo normativo o ironizarlo en un congreso no habla bien de la persona que haces, porque no saben todo el trabajo que hay para generar documentos normativos. Por eso es que me estoy enfocando mucho a la cronología de cómo fue que se dio estas normas. Llegó el año 2005 y fue a pesar de que la norma 138, la que establece los límites máximos de limpieza de hidrocarburos en suelos, a pesar de que se emitió en el 2003, se llegó a echar a andar hasta el 2005. Para que nos demos cuenta de que generar normas no es tan sencillo, porque ¿qué crees? El ente que le estábamos normando en aquella época se nos vino encima. Se dijeron, todo lo que están publicando es muy exigente para nosotros y están dando paso a que nosotros no hagamos caso a ello. Fueron labores de convencimiento y principalmente de capacitación para que entendiéramos que necesitábamos un ente regulador para todo lo que estaba sucediendo. Llegó el 2006 y después de que, recuerdas, en el 2003 se generó la Ley General, en el 2006 se genera el reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Acuérdate de algo, biotecnólogo, tú tienes que saberlo. No le eches mucho esta condición de conocimiento normativo a los abogados ni a los legisladores ambientales. Tú como biotecnólogo te vas a hacer más fuerte si conoces bien procedimientos administrativos, leyes y reglamentos, porque esa es la pata con donde cojean por lo regular los escritorios de los biotecnólogos. Tu servidor tiene trabajo por eso, por el conocimiento del marco jurídico. Pero bueno, el punto es, la ley te dice
¿qué es lo que vas a hacer? El reglamento te dice cómo lo vas a hacer y las normas te indican cuánto tienes que llegar a hacer. Entonces, en el 2006 se genera, además del reglamento, las normas mexicanas NMX. Recuerda, las NMX son voluntarias, pero cuando están circunscritas en una norma oficial mexicana, como es el caso de la 138, se hacen obligatorias. Entonces, ese mismo año, te estoy comentando, el 2006, se generaron NMX para la fracción ligera, mediana y pesada, así como los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los VTEX. Ese mismo año se genera la Guía de Evaluación de Riesgos Ambientales, algo que ojalá haya posibilidad de platicártelo con mayor detalle, porque es un tema innovador que tiene la legislación ambiental mexicana. Llegado el 2007, se dijeron los empresarios y principalmente los prestadores de servicio y en este caso el generador de la contaminación, Petróleos Mexicanos, oiga, ¿cómo quiere usted que yo atienda la ley y el reglamento si no tengo algún formato y no tengo mucho menos cómo solicitar una autorización, cómo solicitar todo lo que me está exigiendo a través de esto? Hasta el 2007 fue cuando se generaron los procedimientos administrativos. Y como te dice el texto, son aprobados por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Es ahí el punto donde estaba yo comentando sobre la persona esta que me dijo que era yo, ¿cómo me dijo? Un qué social, bueno, ahorita me acuerdo. Se me olvidó, pero bueno, el punto es que yo le decía que si entendía que era la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, no sabía de lo que estábamos hablando. En esta Comisión Federal de Mejora Regulatoria, toda iniciativa de normativa tiene que pasar por este cribado y se analiza principalmente si vas a interrumpir una cadena económica o vas a alimentar o vas a hacer pesada las cuestiones económicas, o si de plano vas a cancelar fuentes de trabajo si es que generas una norma inadecuada. Todo eso que te estoy platicando no es tan sencillo. Lleva mucho tiempo generar y que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que la mayor parte de los integrantes son economistas, tienen que entender bien lo que tú quieres normar. En el 2008, la misma de Gejimar y el proyecto de la Semarnat GTZ, generamos la guía para la caracterización de sitios contaminados. Fue un trabajo epopéyico, porque llegó hasta el 2011 a generarse la guía para la comunicación de riesgos sobre sitios contaminados. Nos dimos cuenta de algo muy importante. Hay que saber comunicar. Y hay que saber entender muy bien de qué tipo de riesgos hablas. Hace un momento escuché a nuestro biotecnólogo Fernando Alcántar que dijo, tenemos el peligro de que se nos caiga el internet. La palabra correcta, no me meto con su decisión, es tenemos el riesgo. Pero bueno, el punto fue así. Déjame comentarte cómo fue que sucedió lo que te estoy diciendo, mi pleito contra la persona que te estoy diciendo, que no me acuerdo cómo me dijo, irritado social, algo así me dijo, no me recuerdo, que era yo un personaje que no estaba de acuerdo con la sociedad. Pero bueno, la verdad no me importó, porque yo entendí lo siguiente. Mire, una norma emergente, que es como se generó en el 2002, tiene de vigencia 6 meses. Y a los 6 meses caduca. Como se generó en el 2002, en el mes de agosto, tenía su caducidad, le prestaron vida hasta el año 2003 en febrero. Y del 20 de febrero del 2003 hasta llegado fue como por el 11 de agosto del 2003, hasta ahí concluía su servicio de la norma emergente.
Entonces pasaron 1 año y medio. México, los problemas ambientales, la industria petrolera, la industria minera, no tuvieron norma hasta que llegó el año 2005. Fue cuando se logró publicar la norma anterior, porque actualmente es 2012. La norma 138 establece los límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelo y, por supuesto, su caracterización y su remediación. Pero mira, gracias al cielo existieron los mayas, porque ellos dijeron, nos va a cargar en el 2012, y se pusieron a trabajar. Y fue cuando realmente salió la norma actual, la que tenemos vigente. Fue publicada el 10 de septiembre del 2012, donde establece lineamientos para muestreo, lo que no tenía la del 2003. Muestreo, caracterización y, por supuesto, especificaciones, que hasta dónde quieres que llegue en las actividades de remediación de hidrocarburos que hayan impactado suelos. Este documento, licenciados en metodología, es un documento que, te soy sincero, me tocó formar parte de este trabajo, pero nunca me di cuenta de que el tiempo, de que, vamos a decirlo así, la ignorancia y el no hacerle caso, seguimos matando nuestra investigación nosotros mismos. No la echamos a andar. Actualmente, la norma oficial mexicana está siendo reprimida en sus usos porque no queremos de nueva cuenta recuperar el suelo contaminado. Pero dale la bienvenida a nuestro amigo. Tenemos otro amigo aquí que nos pregunta. Por favor, me hace usted, biotecnólogo Fernando Alcántar, ¿qué pregunta nuestro amigo extraterrestre? ¿Por qué existirá de protección ambiental dirigida a la industria petrolera? ¿Sería una pregunta que usted también establecería? Sí, pero también podría ser otra. Venga, la suya. ¿Por qué se tiene que poner tantas protecciones y generar la quema de hidrocarburos? ¿Cómo? ¿Otra vez, por favor? ¿Por qué se tiene también que poner tanto protección ambiental ante la quema de hidrocarburos? Ante la quema, ante el gas. El consumismo de hidrocarburos como tal. Ah, bueno, ya lo entendí. Vamos allá. Precisamente por la pregunta, la de usted y la de nuestro amigo, viene cuando tiene respuesta en esto. Nos llama la gente, biotecnólogo Rodrigo. ¿Nos lee esta lámina, por favor? Sí, claro. Si se me deja de escuchar, me avisa. Por favor, sí. Dice, el petróleo y sus derivados presentan serios retos para la protección ambiental, ya que presentan las siguientes características. Es un recurso no renovable, que por sus métodos de extracción es calificada como actividad altamente riesgosa. Requiere someterse a complejos procesos de refinación y necesita de infraestructura de alta tecnología y de constante mantenimiento. Durante sus acciones de manejo, producción, almacenaje y distribución, mantienen altos niveles de riesgo, derrames, fugas, explosiones. Los derivados del petróleo generan residuos en su consumo y se clasifican como RPs tóxicos. RPs es residuos peligrosos, pero ya del concepto en el rubro tóxico. Esto viene mucho, muchísimas gracias. Esto viene mucho a responder nuestra pregunta, biotecnólogo Alcántar. En principio, es calificada como una actividad altamente riesgosa. Hay 2 listados de actividades altamente riesgosas, igual en el tema de toxicidad y en el tema de explosividad. ¿Y qué cree? Que es un recurso no renovable. Déjeme platicarle un poquito esta experiencia. Hace muchos años, decía José López Portillo que había 2 tipos de países en el mundo. Los que tienen petróleo
y los que no tienen petróleo. Y que nosotros éramos inmensamente ricos. Pues sí, la verdad sí. Con respecto a otros países que carecen de este recurso no renovable, las actividades se ven mejoradas, económicamente hablando. Pero los procesos, los largos procesos tan complejos para la refinación y las necesidades de una infraestructura de alta tecnología requieren constante mantenimiento, personal muy capacitado, pero caímos en manos de personal que realmente no está muy capacitado. Lo digo con mucho respeto, pero su servidor ha estado trabajando con estas personas de Pemex y hay muchas personas que ocupan las plazas heredadas y ellos están estudiando psicología o están estudiando odontología. Y es por eso que de repente te ves con la necesidad intensa de capacitar y seguir capacitando a estas personas, porque durante su manejo, durante su producción, su almacenaje, su distribución, existen siempre estos altos niveles de riesgo, explosiones, fugas, derrames y demás. ¿Y qué creen? Se clasifican como residuos peligrosos tóxicos y de índole crónico. Cuando vean estas circunstancias de cuando un residuo peligroso es agudo, crónico, se van a dar cuenta de que el más peligroso es el crónico. Ok, entramos al tema. Entonces, después de todo esto, todo lo que me está diciendo, ¿qué es un residuo? No sea mala gente, biotecnóloga Grecia. ¿Nos puede decir qué es lo que ve en la pantalla? Pues varios residuos, por decirlo así, ¿Es varios correcto? contaminantes. Residuos que se convierten en contaminantes. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más ve? Pues tenemos varios que no se van a degradar, que van a mantenerse ahí en la tierra. Súper bien. Y en el segundo plano y tercer plano, ¿qué es lo que ve? Pues ya a lo lejos se ve más como poblaciones y pues, se deja ahí toda la contaminación. Se ven mayoría plásticos o Así derivados es. del petróleo. Pues, ¿qué cree? Todo esto, toda esta imagen sirvió para que personas como usted, capaces de describir imágenes, generaran un documento y generaran lo que es una definición de residuo. No sea mala, por favor, biotecnóloga Adriana, ¿nos lee la lámina? Adriana Romero. Creo que tuvo problemas con su red. Bueno, usted, por favor, si fuera tan amable. Es un material o producto cuyo propietario o poseedor desecha Hasta y ahí, que se encuentra. hasta ahí vamos bien. Usted mismo. Es un material o producto cuyo propietario o poseedor, ¿qué dijo? Desecha. Desecha. O sea, está hablando de un residuo, ¿no? ¿Qué más? Y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos. Híjole, se encuentra en estado sólido o semisólido. O sea, hace unos momentos la licenciada Adriana nos dijo, oiga, hay unos que no son degradables. Y también dice la definición, o es líquido o gas contenido en recipientes o depósitos. Y te ayudo, biotecnólogo, que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final. Nosotros, los que estamos en el ajo de la remediación de sitios contaminados, le damos esta fortaleza, el tratamiento. ¿Por qué? Porque lo estamos valorizando. Cuando se va a disposición final, es que no más pudimos hacer nada. Se fue a la tumba. ¿Sale? Es por eso que debemos de entenderlo así. Esta definición de ley identifica el material o producto que se desecha.
Y, por supuesto, que esté contenido en un recipiente si es líquido o gas. Pero esta definición excluye a los líquidos que se descargan al drenaje o los gases que se emiten al aire. Estos están sujetos a otras regulaciones. Por eso, sobre la pregunta del biotenólogo Rodrigo, poco a poco va teniendo respuesta con estas diapositivas. ¿Y qué creen? Llegó de nuevo cuenta nuestro amigo, creo que es extranjero. Entonces, pregunta, ¿de qué depende que un residuo se clasifique como peligroso? Y por supuesto, se reconozca como un riesgo. Es aquí sí me gustaría muchísimo que nos ayudara biotenóloga Grecia con su lectura a la diapositiva. El que un residuo sea peligroso no significa necesariamente que provoque daños al ambiente o a la salud, porque para... No tan rápido. Sí. Entonces, el que un residuo sea peligroso, dice usted, no significa necesariamente que provoque daños al ambiente o a la salud. ¿Por qué? Porque siga con su lectura y va a ver por qué. Porque para que esto ocurra es necesario que se encuentre en forma disponible. Disponible. Hay muchos investigadores, muchos documentos que dicen que es biodisponible. Pero ahorita lo estoy entendiendo en el formato legal. En el formato científico voy a entenderlo como biodisponible. Venga, por favor. De tal forma que permita que se difunda en el ambiente alterando la cantidad del aire, suelos y agua, así como que entre en contacto con los organismos acuáticos o terrestres y con los seres humanos. ¿Está usted de acuerdo con lo que acabo de leer? ¿Sí me escuchó? ¿Me preguntó a mí? Perdón. Sí. Sí. Que sí está de acuerdo. Sí, yo también estoy de acuerdo. Y por eso es necesario que entendamos, de aquí viene entrando el concepto de evaluación de riesgo ambiental. Porque cuidado, si yo estoy cerca de un vaso que contiene cianuro, pues sí corro un riesgo. Quizás me equivoque y de repente, ¡pum!, o se caiga y demás. Que se encuentre disponible, accesible. Pero si estoy muy lejos de ello, si conformo un área de amortiguamiento, es difícil que llegue a mí. Sí va a llegar, pero va a ser no directamente. Pero sí tengo que entender que cuando existe disponibilidad o biodisponibilidad, hay la calidad del ambiente en el rubro aire, suelo o agua, así como los organismos vivos, corren riesgo. Es por eso que nosotros debemos entender algo que se definió en 1988, el concepto de contaminante. ¿Me puede ayudar? Ahora sí ya está con nosotros, biotenóloga Adriana. Sí, ya, perdón, es que se me está cortando. No tenga cuidado, lo entendemos. ¿Nos puede ayudar con su lectura? Sí, claro. Un contaminante es toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural que altere o modifique en su composición y condición natural. Ahí para. Ok. Entonces, dijo usted, toda materia o energía. Santa Madre de Dios, todo es contaminante, ¿no? Y sí. Dice, y que se incorpora o actúa en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna, que modifique su composición y condición natural, ya nos dijo, ¿sabe qué? Esto es muy amplio. Y se refiere a una super gama de compuestos. Y dice la lectura, desde que tengas una superabundancia de nutrientes, ¿sí conoce usted cuando existe superabundancia de nutrientes? ¿Cómo se llama el fenómeno? No.
Los españoles le dicen eutrofización. Nosotros le decimos eutroficación. Cuando llega a ser tanta la abundancia de nutrientes en los lagos, lagunas, esteros, y se llega a ver una cantidad espantosa, los lagos mueren. Y de ahí también hasta un enriquecimiento del ecosistema, que pueden ser compuestos tóxicos como carcinógenos, mutágenos o teratogénicos. ¿Sí entiende usted el concepto teratogénico, licenciada biotecnóloga Adriana? Sí, es que puede causar daños en la célula como mutaciones. En el producto principalmente. Así le dicen los médicos cuando se le da a las mujeres que están embarazadas. El producto viene dañado. Y así es. ¿Cómo es que el contaminante es una gama espantosa de compuestos? Pero nosotros necesitamos entenderlo más y acotarlo. Venga su lectura, por favor, Rodrigo Reyes. Sí, científicamente quiere decir que está en función de la biodisponibilidad que presenten las sustancias tóxicas contenidas en ellos y su capacidad de bioacumulación, así como de la duración. Espéreme, sí. En ese primer párrafo que leyó, no sea mala gente, explíquemelo a mí y a sus compañeros. Sí, claro. Dice que este nivel de contaminación depende o está en función de qué tan disponible esté en el ambiente y qué tan presente esté en los propios seres vivos que tienen la capacidad innata de acumular en su composición fisiológica este tóxico, este contaminante, y que tenga su capacidad de esparcirlo en el ambiente y seguirlo manteniendo ahí. Muy bien, muy bien. Usted dijo una palabra súper correcta. Dijo, y su capacidad de bioacumulación vamos a decirlo así, por lo que yo le entendí, en su cuerpo. ¿Sale? Si tiene esa capacidad de bioacumulación, dijo fisiológica. Y de ahí es cuando debemos entender por qué a mí me hace más daño estar presente en un relleno sanitario que estar presente en un derrame de hidrocarburos. Porque a otras personas les hace mucho daño estar presente en una planta de tratamiento de aguas residuales que estar presente dentro de una industria. Aquí es donde viene el famoso concepto de biodisponibilidad que presenta las sustancias tóxicas. Muy bien. Dentro de todo ello existen estos factores: la duración, la intensidad de la exposición y, por supuesto, lo que acabamos de hablar, la vulnerabilidad de los seres humanos y demás organismos que se expongan. Entonces, en pocas palabras, va a depender de cómo es que lo manejo. Esta cuestión de manejo viene también integrado en la ley y le llama manejo integral de residuos. Es la capacidad de almacenamiento, la capacidad de transporte, la capacidad de disposición final de tratamiento también. También otra forma que va a depender es cuánto se va a liberar al ambiente, qué sustancias tóxicas y presentan la persistencia, así como la capacidad de movilización de estas sustancias tóxicas. Y te lo voy a resumir así de sencillo. En el 2003, estás en el principio de abajo de tu pantalla y arriba de tu pantalla es, abajo de tu pantalla es Veracruz, arriba de tu pantalla es Puebla. Esto es Acatzingo, uno de los derrames más impresionantes y de récord mundial, en donde este era el tercer derrame a nivel terrestre, seguido por la invasión de Irak a Irán. Así de grave era la cosa. Y aquí se presentan todo lo que estábamos viendo: la capacidad de bioacumulación, la exposición y demás. Esto que estás viendo eran surcos de petróleo. Lo que están haciendo los trabajadores es succionar el producto libre. Esa es otra parte.
Fíjate que mucho nosotros tenemos que ver, no puede ser un ente aislado. Nosotros teníamos mucho que ver con los guachicoleros. La verdad hay que decirlo y reconocerlo. Esta administración de gobierno sí se fue encima, en contra de la actividad guachicolera. Antes eran ojos, ¿cómo le dicen? Que se hacía el ojo de hormiga, no. Así mero. Ah, por favor, sí. Sí, me faltan 10 minutos, ¿verdad? Sí. Así fue. Así fue como se empezó a dar todo esto. Esto es huachicoleo. Estos son los derrames generados por el robo. Muchos atacaron a Pemex y a ductos. Les voy a platicar una experiencia antes de que me termine esto. Cuando llegamos a la remediación del suelo, salieron varios habitantes de la población y dijeron, ah, mira, aquí está esto que también llama la atención. Hay muertitos. ¿Por qué? Porque una de dos, o se lo llevó la actividad del huachicoleo, o sabía mucho. También aquí está, estas son de gas, siguen siendo pipas allá en Puebla somos muy famosos porque tenemos el Triángulo de las Bermudas, es San José Carpintero. Oh, Dios mío, no sé qué me está pasando, se me han olvidado las cosas. Esa San José Carpintero, Amozoc. Bueno, ahí es el triángulo donde hay todas las cargas de los ductos de gasolina o diésel que llegan de la zona de Villahermosa, de Veracruz. Te presento una válvula de llenado de hidrocarburo robado. Así es como se manejan. Esas tienen hasta válvulas de alivio. Las encuentras hasta 2 metros de nivel de terreno natural hacia el ducto, y hicieron ese trabajo perfecto, y las mangueras están... imagínate que tú estás en la torre de rectoría, estás vigilando, y en la avenida San Claudio es donde está el ducto. Y las mangueras llegan hasta esas distancias. Otros arreglos, estas son hasta llaves siamesas, por si necesitabas llenar 2 pipas, tienes ahí el control. Alguna ocasión me tocó estar en una ranchería allá en el estado de Puebla. Déjame comentarte algo, yo soy poblano. Bueno, el punto es que me conocí a un señor Fausto Rosas. ¡Qué barbaridad! Era el rey huachicolero. Aquí en estas rancherías estaban tapadas todas las válvulas de llenado, y aún más dentro de casas. En sembradíos, siempre muy ocultos, y algunas ocasiones la gente transportaba en cisternas, llevaban ahí sus productos huachicoles. Esta es parte en Tijuana. Igual, derrame por descontrol de válvulas. Esto fue dentro de la refinería 18 de marzo allá en la Ciudad de México. Todavía hay instalaciones en Azcapotzalco. ¿Y qué creen? Exactamente en Azcapotzalco había parte de huachicoleo. Y muchos de estos llegan a contaminación de lagos, lagunas y esteros. Y todo se genera así. Bueno, ya impactado el suelo, así quedó. Ya totalmente destronado en materia fértil. A ti la pisó y nunca más nada se podrá generar ahí.
Ese es el trabajo de nosotros, los que estamos interesados en este ajo de los sitios contaminados. Mi formación es de ingeniero civil y tengo la fortuna de tener un posgrado en ingeniería ambiental. Pero no tienes idea de cuánto admiro y respeto a los biotecnólogos que han logrado trabajar bajo las directrices normativas, bajo la experiencia que tu servidor ha generado a lo largo ya de un buen rato. Cuando escucho y veo que me dicen, ¿sabes qué, Inge? Sí se pudo, sí logramos. Y todo eso debido a tu afán, a tu perseverancia, a que lo lograste. Nosotros introducimos maquinaria para resolver este problema, pero tú introduces mucho conocimiento. Venga, bienvenido seas, licenciado Luis Balbuena. Préstanos un poquito de tu atención y darle lectura a esta diapositiva. Claro, los múltiples problemas asociados tanto a la generación como al manejo de los residuos de la industria petrolera rebasaron con mucho los lineamientos establecidos por la LEGEPA, entre ellos la inapropiada definición de restauración para suelos contaminados. Usted mismo, platíquenos. ¿Usted ha escuchado el término restauración y en dónde lo ha escuchado? Pues justamente en clases pasadas con la doctora pues hemos tocado el tema de la restauración de suelos contaminados. Si no mal recuerdo la clase pasada, tocamos ese tema de la restauración para suelos contaminados. Ok, ¿en qué otra parte ha escuchado ese término de restauración? Además de sus clases. Pues también en noticieros, cuando estaba un poco más pequeño, cuando todavía veía televisión, pues también vi mucho en noticieros de cuando sucedían estos derrames de petróleo. También escuchaba esos términos, pero pues en ese momento todavía no tenía idea de qué se trataba como tal. Ok, muy bien. Pues déjeme comentarle a la mayoría. Gracias, muchísimas gracias. Aquí el punto es en que definitivamente restauración no nos sirvió mucho a nosotros. ¿Por qué? Porque debemos de entenderlo así. Para la LEGEPA, generada en 1988, decía que era para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. Le preguntaba yo al licenciado Balbuena, que no en otra parte lo había escuchado. Por ejemplo, yo lo he escuchado en las obras de arte, los restauradores. Es en sí traerlo como Dios lo trajo al mundo. Ese es el proceso en sí de restauración, que no nos servía de mucho. ¿Por qué? Porque llegar a esos niveles de restauración como Dios los trajo al mundo es muy, muy, muy caro. Es algo que no posibilita mucho la respuesta y que definitivamente no está ya en nuestro alcance. Vamos a hablarlo así, de esta forma. Como te comenté, tu servidor es ingeniero y necesitamos verlo de una forma geométrica. Vamos a verlo así. Tiempo contra calidad del suelo. Las líneas punteadas en amarillo significa cómo es que un sistema genera su evolución sin afectación alguna. En pocas palabras, una evolución natural. ¿Pero qué crees? Un día de esos cayó un evento de contaminación. Entonces, generó un grado tal que la evolución natural del sistema decayó por el grado de afectación que provocó el evento de contaminación. De ahí, el proceso de restauración dice, conforme a la definición, que va a llegar a lograrlo como si hubiera sido si nunca hubieras tenido una afectación. Eso, la industria minera nos ha logrado confundir y utilizan también el término de restauración cuando después de someter a sus suelos a tratamientos, dicen, también lo restauré y únicamente le colocaron abono, césped o el pasto que ellos puedan controlar. Por eso, para nosotros, los que estamos en el ajo, restauración en sí no nos sirve de mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta cancha de béisbol en el entonces que tu servidor la conoció, era un fandango
era un fango espantoso donde se bailaban fandangos y quedó restaurado. Le colocaron suelo sano y después de ahí pastito y quedó restaurado. Inge, hemos restaurado. A todo dar. Fíjate lo que empezó a generar este problema del concepto de restauración. Venga, no sea mala gente. Por favor, fuera tan amable. ¿Sí usted con nosotros, maestra Maite? Aquí estoy. ¿Sí? ¿Nos Sí. ayuda con su lectura? Sí. La ya prescrita NOM emergente 138/2002 definía: remediación es el conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. En relación con el suelo, se entiende como el conjunto de acciones necesarias para recuperar y restablecer sus condiciones, con el propósito de que éste pueda ser destinado a alguna de las actividades previstas en el programa de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que resulte aplicable para el predio o zona respectiva. Para los propósitos de esta norma, se utiliza el término remediación como sinónimo de restauración, revisión, saneamiento, limpieza, rehabilitación y regeneración. Santa Madre de Dios, ¿no se cansó en su lectura, maestra? Pues como iba despacio, no. Pero todo esto era una definición. Sí. Así definían la emergente, por eso no hay que confundir lo emergente con lo importante. Nada de esto sirvió. ¿Por qué? Porque, ¿qué creen? Al final, en el último párrafo que usted leyó, dijeron, remediación va a ser un sinónimo de restauración, de reversión, de saneamiento, limpieza, rehabilitación y regeneración. Cualquiera de esas cosas va a cumplir con el concepto de remediación. No funcionaba. ¿Por qué? Porque lo único que hicieron fue colocarle remediación a la misma definición de restauración que nos entregó el artículo 3º de la LEGEPA. Hicieron lo mismo, solamente que le cambiaron de restauración a remediación. Afortunadamente, la norma emergente solamente duró un año y de ahí no más se ha sabido de ella. No nos ayuda el concepto de restauración. En el caso del que estamos hablando, en el caso de aprovechar los conocimientos del biotecnólogo. Por eso, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y su reglamento han dicho y han tomado como las medidas para prevención, control y gestión en materia de sitios contaminados, lo siguiente. Número 1. Quienes resulten responsables de la contaminación de un sitio, así como de daños a la salud, estarán obligados a reparar el daño. Esto no existía. Esto existía solamente como reparación del daño, pero no hecho ley. Hasta que llegó el capítulo 5, que habla sobre la responsabilidad, sobre la contaminación y remediación de sitios contaminados. Ya hay dos conceptos aquí. Responsables de la contaminación y que estén obligados a reparar el daño. De ahí mismo, otros aspectos que cubre la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos son las definiciones que son acerca de un sitio contaminado. Entre ellos, remediación, sitio contaminado, caracterización, lixiviación, vulnerabilidad. Todas esas definiciones están en la ley. Otro concepto que también abarca, otro aspecto que también abarca esta ley es la transferencia de sitios contaminados. Aún persisten personas que venden sitios contaminados a personas ingenuas o ignorantes de que el sitio está contaminado. Definiciones exactas de qué se hace en una contaminación fortuita o accidental. Le llaman actualmente emergencia ambiental. La identificación y registro de los sitios contaminados. ¿Qué es un programa de remediación y cómo se declara una remediación en coordinación con la Secretaría de Salud cuando hay pasivos ambientales? Poco a poco vamos a ir entendiendo esto. Por eso,
es que los aspectos que trajo la ley fue la definición, como hace un momento te comenté, el aspecto de remediación. En sí, ya viene un concepto muy, muy, muy explícito. Por favor, venga su lectura, licenciada en mitología, Grecia Cid. Usted lee muy bien. Venga. Remediación. Conjunto de medidas a las que se someten los sitios contaminados para eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel seguro para la salud y el ambiente. Entonces, ¿qué nos dice remediación? Pues que van a ser las medidas que se van a llevar a cabo para reducir o llegar hasta eliminar el contaminante y que ya sea seguro para el medio ambiente y pues la salud del ser humano. Entonces dice, eliminar o reducir hasta un nivel seguro. Cuando dice esta palabra, gracias, muchas gracias. Cuando dice esta palabra hasta un nivel seguro, habla de límites máximos permisibles. Es ahí cuando nosotros sí debo de entenderlo de una forma geométrica, el mismo concepto. Hace unos momentos vimos restauración, ahora vamos a ver geométricamente qué es remediación. De nueva cuenta, en el eje paralelo al tiempo, tenemos nuestro sistema sin afectación. ¡Púmbale! Le cayó la contaminación. De ahí se acabó todo el sistema. Es lo mismo cuando jamás te lo deseo tengas un problema de fractura o hayas chocado en tu carro. De ahí todo cambia. No sigue igual las cosas. Es lo mismo en la naturaleza. Afectó con todo. ¿Y qué crees? En base a la calidad del suelo, el grado de alteración tiene que ser cómo es que el proceso de tratamiento en función del tiempo va a tratar de resolver lo más que pueda el proceso de remediación en sí, como mencionarlo eficiente, pero nunca llega a ser igual. Tengo ya muchos años en este ajo y hemos regresado a los sitios que han sido impactados y que han sido sometidos a tratamiento. Y hablando de hortalizas, ya no dan la misma producción. Llegan a ser más pequeñas o llegan a ser dispersas porque el procedimiento de remediación, su eficiencia no fue el mejor. Pero solamente te pidió límites máximos previsibles para el riesgo contra la salud y el ambiente. Porque si no se puede llegar a como Dios lo trajo al mundo. Quien haya hecho eso, pues es Zeus, o es Mahoma, o otro Dios. Pero aquí en México no lo he visto. Tuve la fortuna de viajar en Venezuela antes de todo el relajo que está actualmente. Tampoco hemos visto un proceso de remediación al 100%. Es por eso que lo que debemos de entender es qué es lo que hace la autoridad competente. Y manifiesta un concepto que le dicen resolutivos. Esto de resolutivos es en sí solamente cómo va a resolver, para que entenderlo, cómo va a resolver y qué medidas se van a colocar cuando existe una emergencia y cuando existe cómo hacer frente a ello. Es por eso que la Secretaría de Medio Ambiente designa a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, a la DGGIMAR, o sea, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, y a su vez a la Dirección de Área de Restauración de Sitios Contaminados. ¿Por qué él sigue con ese término? Porque también ve contaminación de minas. Y a su vez la Secretaría de Medio Ambiente se activa con la Profepa y con la Comisión Nacional del Agua. Por otra parte, la Secretaría de Salud converge con la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Por eso es NOM-138-Semarnat diagonal SSA1, que corresponde a la COFEPRIS-2012. ¿Pero qué crees? Otra de las autoridades competentes en el ajo ha sido la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la ASEA.
Esta Agencia Nacional para Seguridad Industrial y Protección del Ambiente tiene a su cargo imponer sanciones a las empresas responsables que hayan generado accidentes industriales y medioambientales, pero todos del sector hidrocarburos. Cuando nació la ASEA, que fue en la época de Peña Nieto, todo era un descontrol total. No sabían muy bien qué hacía la agencia, ni ellos mismos sabían, hasta que bien entendieron que el sector hidrocarburos solamente iba a impactar a la gran industria. De ahí hacia abajo, de mediana, pequeña, talleres o talleres con maquinarios obsoletos, son básicamente los que corresponden a la Semarnat, a la Dirección General de Gestión Integral de Manejo de Actividades Riesgosas. La gran industria es en sí Pemex y otras actividades que tengan. Pero el sector hidrocarburos está señalado en las siguientes actividades. Por favor, no se llama la gente. Venga, su lectura, Rodrigo Reyes. Sí. Dice Sí, A. El reconocimiento y exploración superficial y la exploración y extracción de hidrocarburos. B. El tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, transporte y almacenamiento de petróleo. C. El procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y regasificación, así como el transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gas natural. D. El transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo. E. El transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de petrolíferos. Y F. El transporte por ducto y el almacenamiento que se encuentre vinculado a ductos de petroquímicos, producto del procesamiento del gas natural y de la refinación del petróleo. Todo esto, licenciado en biotecnología, es el sector hidrocarburos. Cuando las empresas prestadoras de servicio se ven involucradas, es siempre y cuando el generador de la contaminación invite a través de una licitación o contrate directamente en cualquiera de los siguientes rubros, pero mientras no le compete a las empresas prestadoras de servicio, le compete directamente al generador de los residuos. Por eso es que, por ejemplo, las empresas prestadoras de servicios van a hacer exploración superficial y extracción de hidrocarburos siempre y cuando esté contratada por petróleos mexicanos. Cuando me den a mí el transporte por ducto y el almacenamiento que se encuentre vinculado a ductos de petroquímicos, siempre y cuando esté yo contratado. Si no, no tengo esa competencia. La ASEA tiene su inspección y vigilancia directamente para el generador en sí, para Pemex. Entramos al programa de remediación. ¿Cómo resuelve la autoridad? Hace un momento usted decía yo que lanzan resolutivos. Pues a través de un programa de remediación. Este programa aplica para una emergencia, un caso fortuito o para un pasivo ambiental, un deterioro ambiental por muchos años que no ha sido atendido. ¿Y cómo empezamos a entender el programa de remediación? De esta forma. Mira, en sí ya se identificó el punto de emergencia. Vamos a tener que empezar con un estudio de caracterización. Ese estudio de caracterización es, en pocas palabras, si fuéramos médicos o estuviéramos dentro del sector salud, lo entenderíamos como el diagnóstico. Pero yo estoy dentro del ajo de protección ambiental y por eso la palabra caracterización compete en sí a protección ambiental. En sí tengo que empezar a elaborar un plan de muestreo para saber la profundidad que haya tenido el contaminante o la extensión, hasta dónde llegó. Ese plan de muestreo lo pueden realizar tanto instituciones de educación superior, las empresas prestadoras de servicios o una persona física con experiencia, formación, pero que cuente con una póliza de seguro que garantice que no te vas a ir
o vas a abandonar el proyecto. Por supuesto, el laboratorio acreditado o aprobado es el que genera mucho de las respuestas al plan de muestreo. De ahí entramos al conceptito aquel que estábamos hablando de riesgo. Cuando el estudio de caracterización dice, espérame tantito, además de esto, hay muchísimo conflicto dentro de este derrame, o el derrame ha sido tan extenso y tan de tantos años que no se le ha prestado atención, que necesito elaborar un estudio de evaluación de riesgo ambiental. Y de ahí, junto con el estudio de caracterización y la evaluación de riesgo ambiental, propongo cómo va a ser mi remediación. ¿Quién me califica todo esto? Hace un momento usted decía yo que es la Semarnat y la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS. COFEPRIS y Semarnat se unen y dicen, ¿sabes qué? Ok, el estudio de evaluación de riesgo que usted sometió a mi estudio, le doy respuesta y procede, porque usted va a colocar sus propios índices de limpieza. Vamos poco a poco, me estoy adelantando para describirte esta tabla, pero para que poco a poco la vamos a desmenuzar más adelante. Cuando Semarnat autoriza la evaluación de la propuesta de remediación, ya te dijo, puedes ejecutar la remediación, pero debes llevar una bitácora, tu laboratorio y generarme informes de resultados. De nueva cuenta, quienes intervienen son las instituciones, el responsable técnico, las empresas prestadoras y la persona física con formación. La ejecución de la remediación va a contar con un muestreo final, en donde me digas que sí alcanzaste los límites máximos permisibles que tú habías hecho en tu propuesta de remediación o en tu estudio de evaluación de riesgo. De ahí, si lo lograste, haces tu conclusión del programa de remediación hasta considerar cómo va a ser tu informe de resultados y en base a la evaluación del programa de remediación. Todo esto es lo que conlleva un programa de remediación. Te lo leí exageradamente rápido, pero es así, como la palabra que utilicé, es exageradamente complejo, arduo, con mucho desgaste, tanto físico como de rato de arrastrar plumas y computadoras y personal. No es así tan rápido como lo acabamos de leer. No es como hace muchos años me tocó a mí jugar Mario Bros. No es así. Lo que sí debes de tener en claro es que se requiere de un biotecnólogo. Para entendernos más en estas circunstancias, un programa de remediación se legaliza siempre y cuando estén sus objetivos bien planteados y los niveles de limpieza que estén previstos en las normas oficiales mexicanas. En pocas palabras, yo hago un programa de remediación basado en las normas oficiales mexicanas correspondientes. Es en sí, es el cuadro donde nos maneja los límites máximos permisibles. Por eso es que lo que te estaba yo comentando, la restauración me dice, lo voy a llevar como Dios lo trajo al mundo. La remediación me impone límites máximos permisibles. Oiga, no se ame la gente. ¿Está por ahí Grecia? ¿La biotecnóloga Grecia Cid? Sí, aquí estoy. ¿Sí? ¿Qué es lo que más le llama la atención de esta tabla? Pues la diferencia que hay entre los contaminantes, bueno, la concentración de contaminantes permitidos dependiendo de la actividad que se realiza en esa área. Muy bien, súper bien. Yo sabía que usted era el gallo. Oiga, pero hay una palabrita ahí, hay una serie de textos que están abajo de la tabla. Dice, para usos de suelo mixto, deberá aplicarse el límite máximo permisible más estricto para los usos de suelo involucrados. No sea mala gente, explíqueme eso. Pues creo que se refiere a que, por ejemplo, en el de agrícola
pues deben de haber unas concentraciones mucho menores a que si estamos hablando de algo industrial o comercial, que pues van a liberar más contaminantes y pues está permitido que hayan contaminantes en una concentración un poco mayor. Muy bien. Entonces, pues bien lo señaló, que hubo un derrame de fracción media, igual en el uso de suelo agrícola, y y se involucró dentro del uso de suelo agrícola el uso de suelo industrial, la fracción media 1200 y la industrial 5000. Según el texto que hablamos, ¿cuál es el nivel que tengo que llegar? Para la fracción media, si hablamos de un lugar de usos agrícolas, sería de 1200 y para el industrial de 5000. Sí, y dice, cuando están involucrados estos dos, te vas con el más estricto. Así juega la autoridad. Y así es la verdad. Nos vamos con la concentración en base seca de 1200 miligramos por kilogramo. Eso, licenciada en meteorología, no es tan sencillo llegar a esos niveles. Son mucho trabajo, mucho control, mucha bitácora, mucha presencia de ustedes hasta llegar a ese límite. Es por eso que nos sirve mucho esta tabla de normativa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En sí, la autoridad ambiental atiende y clasifica los sitios contaminados, por supuesto, en el reglamento a través de su artículo 132, y habla, como decíamos, de emergencias y pasivos. El pasivo ambiental es el más difícil de trabajar. Allá en Coatzacoalcos, porque ahorita yo estoy en Cozoleacaque, hay un punto, hay una población que se llama Tejistepec, y es un derrame, es una presencia y de Tejistepec está Jaltipan, y ahí se encuentra la famosa torta de azufre. Es un pasivo ambiental considerado muchos años. Actualmente ya contiene un sarcófago del tamaño de la pirámide de Teotihuacán, y es grandísimo, pero adentro están todavía los residuos de azufre. Esto nos quiere decir que cuando es un pasivo ambiental que no ha sido atendido en tiempo y forma, por supuesto que se ha generado a través del tiempo y que no hubo un manejo adecuado de materiales y residuos peligrosos, y que aplican en conjunto todos estos, los 138, 139, además 135, 136. Por eso es que en nuestro país los pasivos ambientales son ocultados. Cuando tu servidor estuvo dentro de la Secretaría, me tocó solamente conocer estos sitios, desde Tijuana hasta Cromatos. Ojalá yo le hago un llamado a la doctora Dolores Castañeda, que me invite y te platico cómo fue el caso de Cromatos de México. Espantoso. De esos crueles, de esos que dices, ¿cómo es posible que nos hayamos dejado en tanto tiempo y con estas personas invasoras de nuestro país? Tan bello. Si te das cuenta, está lleno de litorales. Tiene Caribe, tiene el Golfo de California. Bueno, Veracruz no está las playas no están tan bonitas, pero el ambiente es hermoso. A mí el frío me hace mucho daño. Por eso es que corrí de Puebla. Pero cualquier costa que toques aquí, la buscan los europeos, la buscan los gringos. Ellos tienen que trasladarse de la costa este a la costa oeste. ¡Pum! Vale, pasan días. Nosotros no. Nosotros de Coatzacoalcos podemos ir a Salina Cruz rápidamente. Bueno, rápidamente entre comillas, pero no nos hacemos días para llegar. Pues desgraciadamente los pasivos ambientales que tiene nuestro país, yo encontré estos, pero hay mucho más. Tan solo en Hermosillo, Sonora, encontramos el Decitrar. Allá en Hermosillo, Sonora, se dio recientemente el derrame de cobre en el río Sonora. El río Sonora viene desde el río Colorado hasta bajito. Y el daño fue tremendo.
En sí lo que te quiero dar a entender es que hay mucho por hacer, pero desgraciadamente hay que decirlo, no hay personal, no hay gente. Los que ya estamos aquí en esto, ya estamos más que veteranos. Y ya llegó un momento en que dices, ¿a quién hay que darle el relevo generacional? Hablando sobre el mismo tema de pasivos ambientales, se empezó a decir, espérame, y si no puedo cumplir con los límites máximos permisibles, entonces la autoridad ambiental, a través de gente inteligente y científica, dijo, pues hagan un estudio de evaluación de riesgo ambiental. Y entramos al tema. En sí, una evaluación de riesgo ambiental, ayúdeme, no se llama la gente, licenciado Balbuena. Yo digo las palabras que están en amarillo y usted las palabras que están en blanco. ¿Le parece? Sí, está bien. ¿Sí? Entonces, Sí. empecemos. Lea usted en blanco, evaluación de riesgo ambiental. Evaluación del riesgo ambiental. Es Un proceso metodológico para determinar la probabilidad o posibilidad de que pues, se produzcan efectos adversos. por Consecuencia de la exposición de los seres vivos. ¿a qué? A las sustancias contenidas en los residuos peligrosos o agentes infecciosos que los forman. Sale, ahora juega usted con quien quiera de sus compañeros. Con Adriana. Ok. Dígale, yo leo. El YOLO amarillo. Es No le escucho a Adriana. Un proceso metodológico. para Determinar la probabilidad o posibilidad de que se produzcan efectos adversos. por Consecuencia de la exposición de los seres vivos. ¿a qué? A las sustancias contenidas en los residuos peligrosos o agentes infecciosos que los forman. Entonces los dos me podrán decir que en realidad va a ser un proceso metodológico. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa un proceso metodológico? Sería una serie de pasos a seguir ya establecidos para poder llegar al fin, que sería evaluar el riesgo ambiental. Con eso me dijo todo. Ayudó muchísimo. Eso es una serie de pasos, no es tan sencillo. Y además esa serie de pasos determina la probabilidad o posibilidad. ¿Qué diferencia hay entre probabilidad o posibilidad? ¿Por qué no pusieron y pusieron o? Quien quiera intervenir, se lo voy a agradecer. Pues es que Venga. siento que creo que alguien más iba a hablar. ¿Cómo? Que siento que es porque ya está estandarizada esa metodología y pues ya por eso el I y el O no están ahí pues expresados porque esa metodología ya está estandarizada y pues ya se sigue para que se pueda evaluar bien ese riesgo ambiental. Nada mal. Déjeme darle la versión. Dijeron, para no meternos en complicaciones, como probabilidad es un término que utiliza mucho la estadística y la posibilidad es un término que utiliza el corazón. ¿Y qué crees? Que nos hemos encontrado que nuestro país entiende varias cosas, pero que llegan a ser lo mismo. Dijeron, vamos a determinarlo probabilísticamente o a través de la posibilidad, porque en Veracruz o en Guadalajara o Monterrey se va usted a encontrar con estas diferencias de percepción de las palabras. Entonces dijeron, no tengan bronca, o es probabilidad o es posibilidad, la que usted desee. Y como usted bien lo dijo, licenciado Balbuena, como ya es un proceso metodológico establecido, que no haya discusión, ¿sale? Por eso, aquí lo más importante es que debemos de determinar la consecuencia de la exposición a los seres vivos. Es por eso que, muchas gracias por su intervención de los dos. Por tanto, la evaluación de riesgos, nosotros la concebimos por dos criterios. Los numéricos, cuando sabemos que es una concentración definida, un contaminante definido,
y un uso de suelo definido. Estos, los criterios numéricos, son los que establecen las normas a través de los límites máximos permisibles. Los criterios con base en riesgo son los que establece lo que hace un momento dijo usted a través de la licenciada Adriana. Un proceso metodológico para considerar diversos parámetros como la exposición, la movilidad, la persistencia, la toxicidad, y con base en la respuesta que estos puedan tener a la exposición a algún contaminante. Recuerda cuando leímos contaminante y concluimos que era una amplia gama de conceptos. Es por eso que las evaluaciones de riesgo ambiental son conceptos basados en riesgo. Y la ley, en su artículo 5, fracción 36, nos definió ya riesgo con el mismo movimiento, probabilidad o posibilidad. No hay pelea, no hay discusión. Para fines objetivos no tenemos discusión. En un congreso, que ojalá y asistamos juntos, va a haber que sí va a haber discusión. Pero aquí, para la ley, no lo busca. Y lo que necesitamos conocer es qué daños ha ocasionado la exposición y la liberación al ambiente del material o residuo a los organismos vivos, agua, aire, suelo, ecosistemas, propiedades pertenecientes a particulares y a sus bienes. Ese es el concepto de riesgo, probabilidad o posibilidad. Cuando tuve el gusto de escuchar al licenciado en mitología Fernando Alcántar, dijo lo que por eso me llamó la atención, no por criticarle su palabra. Dijo, tenemos el peligro de que se nos caiga el internet. Y yo le dije, tenemos el riesgo. Hay probabilidad, hay posibilidad. ¿Sale? Ok. ¿Cómo voy a entender mejor el concepto de riesgo? Pues así de sencillo con lo que acabamos de vivir, la pandemia. Yo caigo en riesgo si un fulano o fulana agarra, estornuda y todo lo que expele vaya a darme, a ser entendido para mí, para mi cuerpo, como una sustancia peligrosa. Ese es el riesgo. ¿Sale? No sea mala gente. ¿Está con nosotros, maestra Maite? Ah, bueno, ok. No sea mala gente. Grecia, licenciada en mitología Grecia. Por favor, dígame en base a lo que estamos hablando de riesgo, ¿qué es lo que usted ve en la imagen? Pues que ahí la mujer se está enfrentando al riesgo de ser atropellada. Conforme a sus palabras, para entender el riesgo, ¿por qué se está exponiendo? Pues que hay una alta probabilidad de que la atropellen. Exactamente, ¿no? Se está poniendo en riesgo. Hay una probabilidad o posibilidad de que, ¡pum!, ninguno de estos, de que el conductor del carro amarillo le fallen los frenos, no vea bien, o la combi, que son respetuosos en todos lados de nuestro país. Es un defectito que tenemos. Le dicen los grasosos. Tiene este riesgo. Pero aquí, ¿qué pasó? Usted misma, biotecnóloga, Grecia Cid. Sí, pues ahí ya ocurrió el riesgo, ahí ya sería un peligro. Ahí ya se dio. Hace unos momentos hablábamos de lo disponible, la biodisponibilidad. Aquí el sujeto ya fue atorado. Entonces, como dije, muchísimas gracias, licenciada Grecia. Debemos entender que para que exista un riesgo, debo de estar expuesto. Y para expuesto, y debo tener exposición. Por ende, se necesitan peligro como exposición. Y se dice que una persona está en riesgo cuando está expuesta a un peligro. Y la magnitud del riesgo está en función, aquí ya son ecuaciones, función de peligrosidad de la sustancia y de la magnitud de la exposición. Ahí mi tía se expuso, ¿sí o no? Sí. Y aquí mi suegra, para entenderlo bien, así es. Riesgo está en función de la exposición y del peligro. Y cuidado, peligroso
es la capacidad de una sustancia de producir efectos adversos a los organismos. Continuando con nuestra lectura de pasivo y de emergencia ambiental, la autoridad ambiental considera que existe emergencia cuando la contaminación se deriva de una circunstancia o efecto indeseado o inesperado y que causa daño al medio ambiente de manera inmediata. La ley y el reglamento, a través de su artículo 138, te dice los requisitos para la atención y el 135 para los documentos que debes de anexar. Este juego de emergencias, ingenieros, la anterior ocasión que me invitó la doctora, me preguntó uno de sus alumnos, oiga, ¿qué se necesita para estar en ese ajo? Yo le comenté, que haga usted ejercicio. Porque entrar ahí es un calor insoportable. Usted lleva equipo. Y si no soporta las altas temperaturas del medio ambiente y las que genera el evento, yo he tenido la desgracia de tener gente que se desmaya nada más por ver esto. Y es por eso que decía yo, haga ejercicio, porque todo el conocimiento lo tiene, pero cuidado, allá afuera es muy difícil controlar eso. Fíjate que hasta el 2010, los sitios contaminados por emergencias estaban en todo nuestro país, y la mayor de ellos en Oaxaca y Veracruz. Dentro de Oaxaca y Veracruz, ¿por qué? Por las carreteras. Por eso es que uno de los pies que se le ha dado a entender bien a la autoridad, cuando la autoridad ambiental se pone de acuerdo con la autoridad de transportes, de comunicaciones y transportes, se dio a entender esto, cuida tus carreteras, estás dañando mucho con ello. Vamos a entender muy bien cómo se hacen las acciones de respuesta. Las acciones de respuesta por mandato de ley, cuando haya un derrame en cantidad mayor a 1 metro cúbico, el generador o responsable o el prestador de servicios debe de realizar las siguientes acciones. Cuando lo dijimos bien, mayor a 1 metro cúbico, porque si es menor a 1 metro cúbico, puedes solamente colocarlo en tu bitácora y atenderlo por tu propia mano. Pero cuando es mayor a 1 metro cúbico, debes de hacer todas esas actividades. Número 1, contener los materiales para minimizar la liberación, la dispersión y retirarlos para realizar la limpieza del sitio. Eso es lo que te comentaba del equipo de respuesta inmediata. Haces reuniones, haces juntas para bien aplicar lo que bien dijiste, un proceso metodológico. A pesar de que tengas toda la experiencia del mundo, el nerviosismo se posesiona en ti. Y para atender esas emergencias, los equipos de trabajo, ojalá y algún día de esos volvamos a atraparnos con esto y veamos cómo se atiende una emergencia. Ahorita son imágenes inmediatas. 2, tienes que avisar a la autoridad competente, que en este caso es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Ya existen formatos al respecto. A través de un acuerdo que se publicó en el 2011, acuérdate de algo muy importante, qué bueno que lo estamos considerando. Cualquier lineamiento, cualquier acuerdo, cualquier norma, cualquier decreto tiene funciones legales siempre y cuando esté publicado en el Diario Oficial de la Federación. Si no está publicado en el Diario Oficial de la Federación, es un documento X, no es obligatorio. Ok, después de ahí, se ejecutan las medidas que las autoridades impongan. ¿Qué autoridades son de competencia en este caso? La Semarnat, a través de la DGJIMAR, evalúa el programa de remediación. La COFREFIS, la evaluación de riesgo. Con agua, si es que tu de inspección y vigilancia para el cumplimiento del programa de remediación. Y si tienes alguna demanda en contra, la Semarnat, a través de la DGJIMAR y la Profepa, se van contra ti o contra el generador del daño a través de juzgados. La emergencia ambiental debe de presentar siempre una propuesta de remediación. ¿Para qué? Porque si no existe la aprobación de la Semarnat y la alegación de la misma, no se cumple. ¿Quiénes están obligados? ¿Quién contamina el sitio? El trámite es a través del Semarnat 07035-A. Esto es un trámite. Si me gustaría que tomaras nota para que en un momento que ya terminemos la plática, veas qué es lo que te pide.
como propuesta de remediación. Te lo repito, es el formato Semarnat 07035 y le llamas atención a emergencia ambiental. Por supuesto, la autoridad ambiental asume que para iniciar los trabajos de caracterización del sitio y en su caso realizar acciones de remediación, lo puedes hacer para que no pierda sentido la emergencia. Ahí haces tu muestreo, los estudios de caracterización que establece el reglamento en el 135 y 138 de los artículos del reglamento para elaborar los mismos estudios. Y compete lo siguiente. Número 1, ¿dónde está la ubicación? 2, el tipo de contaminante. 3, área y volumen de suelo dañado. El 4, el plan de muestreo. 5, cómo vas a determinar a través de qué pruebas químicas, físicas, biológicas y vas a demostrar la determinación analítica en el suelo. Y 6, la memoria fotográfica de los trabajos efectuados. Caracterizar y remediar es un reto único de cada sitio. Determinar el tipo de contaminación que se presenta en los sitios son actividades muy complejas. Por eso no caigas en esto. No te creas gallo, porque aguas. Ese pequeño problema se convierte en tu peor amenaza. Muchísimas gracias por estar con nosotros.